El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. La portada del libro que tengo en mis manos, de la editorial Edelvives, está magníficamente iluminada y en ella vemos a los protagonistas del Gran Gatsby, que nos indica cuál va a ser el sentido de esta obra tan especial de Spiro Freire, que es una de esas escritoras sencillas que transpira sinceridad y hasta cierto punto, cuando ha participado en alguna tertulia, da la sensación de reflexionar con cierto sentido común. Esa sensación es la que yo creo que también ha querido transmitir a Grandes Amores, 20 parejas inolvidables de la literatura, de la editorial Edelvives, como decíamos, en la que la citada escritora hace referencia a grandes obras de la literatura universal como Romeo y Julieta, Lanzarote y Ginebra o Ulises y Penélope. En este álbum se recogen 20 historias de amor, resumidas con el talento y la delicadeza que le caracteriza, destacando los pasajes más significativos y emocionantes de cada una de ellas, con unos dibujos de Antonio Lorente que van en consonancia con cada una de esas obras, empezando por ejemplo con Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell y terminando con Karen y Deris de Memorias de África, que es una obra de Isaac Dinesen, que también es autora de la sobresaliente El festín de Babette. El ilustrador Antonio Lorente nos ofrece unas portadas románticas de esos personajes tan queridos. Algunas son más personales y otras podemos decir que son más cinematográficas, como la historia de William Goldman titulada La princesa prometida, que el cineasta Reiner adaptó milagrosamente porque la novela en sí es bastante espesa. ¿Y quién no se acuerda de la célebre frase: me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir? La reflexión de Spiro Freire es así de sugerente. Aparecen un príncipe malvado y un conde aún más perverso, y de pronto, de la nada, surgen un trío de estrafalarios malhechores: el siciliano Vicini, el espadachín Íñigo Montoya y el gigantesco turco Fezik. Tampoco falta nada, tendremos viajes, raptos, aventuras, duelos y toda la acción que un niño pueda desear, unidos al sacrificio, el romance y el amor verdadero que anhela ese mismo niño ya crecido. Pero los cuentos de hadas se cierran con un final feliz. Los amantes se reúnen, se casan y comen perdices. Goldman no nos concede ni siquiera eso. Los protagonistas se pierden en una carrera que queda interrumpida para siempre con el cierre de la historia y que nos impide saber si lograrán llegar al barco del pirata Roberts, si sobrevivirán y si Buttercup y Wesley podrán por fin vivir ese amor que comenzó en una granja y que se consolidó con la ausencia y que creció aventura tras aventura. Goldman nos indica con cautela, cree que sí, que lo consiguieron. Nos especifica que él, como un lector más, escribió una versión propia de un fan en la que el amor triunfa. Tararara, 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 tararara. Por otra parte, este libro contiene historias maravillosas como la del Quijote y Dulcinea, la del Tenorio e Inés de Ulloa. Pero para mí ha sido una sorpresa
El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez y la historia de amor entre Fermina y Florentino, que empieza del siguiente modo. Ninguno de los amantes que habitan las novelas de García Márquez despierta tanta simpatía. Resulta más humano y con defectos más fácilmente disculpables que Florentino Ariza, aquel que aguardó por su amada 51 años, 9 meses y 4 días. La precisión es importante en las narraciones del colombiano y más en el caso de esta historia de amor que refleja la de sus padres, con todas las concesiones que se le pueden suponer a la ficción. Florentino no ceja y Fermina alberga la ilusión de escaparse de un entorno que nunca entendió ni lo acogió. Han tenido que vivir todos esos amantes, se han visto obligados a afrontar pruebas tan penosas para que la auténtica revelación de la historia se muestre. El amor era desde el principio la respuesta a todos los males que los aquejaban. No vence nada, sino que a menudo resulta vencido, pero presta sentido a la vejez, a la enfermedad, al frío devastador de sentirse solo, a la propia muerte que acecha en silencio. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la muerte de dos actores bastante conocidos, como Richard Chamberlain, recordado por la serie El pájaro espino y por su personaje secundario, por ejemplo, en El coloso en llamas. Y también, por supuesto, nos acordamos de Val Kilmer, un actor que nos hizo disfrutar a todos con sus películas. Participó, por ejemplo, en las dos versiones de Top Gun. Por otra parte, también lo vimos haciendo de un fisioterapeuta ciego. No nos podemos olvidar de su versión de El Santo. Y sobre todo nos llamó la atención siempre que este actor, que estaba totalmente endiosado, recibiese en los últimos años de su vida una cura de humildad que le hizo cambiar hasta cierto punto. Que descansen en paz estas dos estrellas de Hollywood. Y ahora sí vamos con los estrenos de esta semana, empezando lógicamente con Guillermo Tell, que seguramente dará en la diana a la hora de enfrentarse a Minecraft, que es otra de las historias que seguramente va a arrasar esta semana. Por supuesto, sin olvidarnos de la película Sorda y de la intervención de Diane Kruger y Richard Gere en la película Una vida en secreto. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Más 5, una película provida que tenemos que apoyar. Y por último, no nos podemos olvidar de nuestras secciones habituales, como la de Irene de Alba en Classic Manía, la de Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de Joseph Conrad, y por supuesto no nos podemos perder a Antonio Peláez con Z, que seguro que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque el peliculón de esta semana se titula Guillermo Tell. ¿Quién no se acuerda de esa ballesta atravesando esa manzana? Pues bien,
Hay que decir que Nick Hahn, el director y guionista de esta coproducción italo-británica-suiza, adapta la obra teatral de Friedrich Schiller y nos ofrece esta historia bastante interesante. Y además, ¿quién nos iba a decir que nuestra sintonía de la sección de cartelera de Directo a las Estrellas se iba a acabar convirtiendo en el inicio o la presentación de una película relacionada con esa figura, con ese héroe suizo tan conocido a nivel mundial y que de alguna manera rivalizaba con Robin Hood? El caso es que el protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Ruben Östlund, que ganó su primera Palma de Oro por The Square. Un actor que siempre ha hecho personajes más bien oscuros, pues por ejemplo era el rival directo de Lisbeth Salander en la saga Millennium, por ejemplo, y la verdad que sus personajes pues tenían un matiz siempre negativo. En Fotogramas le preguntaron a este actor que cómo se había sentido, y este dijo lo siguiente: la verdad es que interpretar a un héroe sienta bien, fue algo deliberado. Pensé que quizás ya iba siendo hora de encarnar a alguien majo, bueno, dulce, un héroe. Creo que los actores disfrutamos más interpretando a los villanos. Eso desde luego yo coincido con él, porque el campo de juego es mayor y tienes más posibilidades de dejarte ir. Este señor, pues de alguna manera se sorprende de que no se hayan hecho tantas películas sobre Guillermo Tell como las que se han hecho sobre Robin Hood. Y sus declaraciones son las siguientes: no entiendo cómo no se han hecho más películas sobre él. Todo el mundo conoce su historia. ¿Quién no ha oído nunca lo de la escena de la flecha y la manzana sobre la cabeza de su hijo? Me pregunto qué haría yo en esa situación. ¿Hincas la rodilla o tomas el tiro? Porque sabe que puede hacerlo 1000 veces. 999 darían el blanco, pero también sabe que existe esa única opción de que falle. No tengo ni idea de lo que te lleva a tomar un riesgo así. Por cierto, aunque suene raro, corrijo el nombre del protagonista. No es Robert Östlund, sino Claes Bang, que suena así como los disparos del oeste. No se olviden. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Los que disfrutaron con la saga cinematográfica de Sonic o Mario Bros. Basada en un videojuego, en varios videojuegos, están de enhorabuena porque en esta ocasión llega uno más original, el famoso Minecraft, la película sobre Minecraft que muchas personas estaban deseando que llegara. Podemos titularla como Imaginación al Poder, porque se trata de un videojuego en el que se trata de hacer unas construcciones espectaculares con las que asombrar a los demás. Y incluso se ha llegado a utilizar para dar catequesis o clases de religión, como el padre marianista Dani, que hizo un Minecraft de corte religioso. Eso es lo que te permite este juego, hacer exactamente lo que quieras a través de la construcción. La dirección ha corrido a cargo de Jared Hess, que se ha encontrado con dos frikis super 5 estrellas como Jason Momoa, recordado por esa saga de Aquaman terriblemente aburrida, o Jack Black, un actor que a mí me resulta particularmente simpático y que siempre lo suele hacer bien, como en esa película sobre avistadores de pájaros o en Escuela de Rock. El caso es que este videojuego ha vendido nada más y nada menos que 300 millones de copias en todo el mundo, y han jugado a él más de 140 millones de personas, y se utiliza también en colegios. Es un videojuego que de alguna manera potencia la creatividad, que una persona con gran fantasía mental, por decirlo de alguna manera, pues puede hacer exactamente lo que quiera. Tenemos las declaraciones de Jared Hess, que nos explica las claves de este trabajo cinematográfico en declaraciones a Fotogramas. La clave estaba en respetar la esencia del juego y construir una historia emocionante. No queríamos trasladar solo la estética del videojuego, queríamos que se sintiera su ADN. Tiene la energía caótica que define al videojuego. Cada actor aporta algo especial a este mundo lleno de posibilidades. Es imposible complacer a todo el mundo. Sabíamos que habría escepticismo,
pero también sabemos que cuando los fans vean la película lo entenderán absolutamente todo lo que se ve en esta producción rodada en nada más y nada menos que Nueva Zelanda, en 40 escenarios reales. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la expresión casualidades las justas? Pues bien, en esta ocasión ha ocurrido algo que es prácticamente extraordinario, ya que hay dos hermanos que estrenan dos películas distintas esta semana. Nos estamos refiriendo a Ángela y Álvaro Cervantes, dos personas que han llevado vidas paralelas, pues si el primero de ellos recibió una nominación al Goya como actor revelación, pues su hermana, años después, también fue actriz revelación con la película Chavalas. Esto es realmente curioso. El caso es que en esta ocasión vamos a hablarles de una película que estrena uno de ellos, ya que Ángela Cervantes participa en la película Furia, mientras que Álvaro Cervantes es uno de los personajes más importantes de la película de Eva Libertad, Sorda, que está protagonizada por la hermana de la directora, Miriam Garlo, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Tenemos las declaraciones de esta mujer que son bastante curiosas. Dice: para construir el personaje de Ángela monté entrevistas con madres sordas para que me contasen sus experiencias durante el embarazo, el parto, la crianza o cómo cambian las relaciones de pareja con la familia. Hay que decir que el protagonista de esta historia, en esta ocasión el que le da réplica, es Álvaro Cervantes, que en esta ocasión representa a una persona oyente casada con una persona sorda. Hay que decir que esta película recibió el premio del público en el Festival de Cine de Berlín. Y por si te animas a ver esta película, pues el argumento es el siguiente. Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Los seguidores de dos guaperas como Diane Kruger y Richard Gere están de suerte porque se estrena Una vida en secreto. A Richard Gere, por ejemplo, recordamos por Oficial y Caballero, por esas comedias junto a Julia Roberts como Pretty Woman o Novia a la fuga. El caso es que en esta ocasión aparece también en una de esas películas que también da la cara Richard Gere. Acuérdense de Hachiko, esa historia del famoso perro, y esas historias dramáticas en las que Richard Gere también se desenvuelve bien. El caso es que en esta ocasión participa en una película canadiense dirigida por Xavi Savison y pues de alguna manera
Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en las que nos dan las claves de esta película a la que no puntúan demasiado bien. Resulta especialmente irritante la resolución políticamente correcta de una subtrama que involucra a una mujer que pretende abortar. No se sabe cómo concluir un guión sin rumbo y al final se ha optado por una solución desconcertante y carente de sentido. En todo caso, resulta meritorio el trabajo de Richard Gere, creíble pese a que su personaje no está bien desarrollado en el guión. Se supone que el espectador debe empatizar con él, pero se le retrata como un egoísta obsesionado, que por ejemplo se cree con derecho a irrumpir en la clase de francés a la que asistía su retoño. También sale con dignidad del reto Diane Kruger, la profesora que tenía encantilada al fallecido. Pese a que no se sabe dar interés a su personaje y desaparece tras la primera mitad. Y por si se animan a ver esta historia, pues les contamos brevemente su argumento. Daniel es un rico soltero neoyorquino que se ve obligado a evaluar sus elecciones de vida cuando descubre que una exnovia suya dio a luz a su hijo después de su separación hace 20 años. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. El marketing en Internet es esencial. Prestige Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El tándem formado por el cineasta Pablo Moreno y Luis Telagos vuelve a la carga para ofrecernos un docudrama con cierto ingenio titulado +5, con la colaboración especial de la actriz Asunta Serna, en el que se defiende la vida por pequeña que sea. La parte dramática tiene momentos de humor que se entrelazan con situaciones ciertamente tensas en las que se habla sobre las distintas posiciones de la sociedad ante el aborto, la píldora del día después y sus consecuencias, sobre todo físicas y psicológicas para la mujer, la infancia o la problemática de la adolescencia y los embarazos no deseados. Estas escenas de humor y tensión se intercalan con una serie de testimonios de gran belleza, entre los que destaca el de la eurodiputada Margarita de la Pisa Carrión, que sin ser un prototipo de intachable moral cristiana, siempre apostó por la vida y estaba en contra del aborto. Y transmite sobre todo la alegría de ser madre y padre a pesar de lo que digan los demás. Digan lo que digan, como decía esa canción de Rafael, si la memoria no me falla, con fe y argumentos razonables que defienden la vida. Otro testimonio potente de este docudrama es el de Conrado Jiménez, un ex ejecutivo de BBVA de los más altos, que sufrió una conversión milagrosa a lo Bill Murray, entre comillas, y se lanzó a la defensa de la mujer embarazada, creando la Fundación Madrina, en la que se trata con cierto cariño y respeto a las madres y en el que se salvan la vida de muchos bebés del aborto. Se trata de un hombre que inspira a hacer el bien, como le ocurrió a Bill Murray en esa película que se titulaba Atrapado en el tiempo. Estas dos pequeñas muestras son el aperitivo para acercarse a salas y apoyar esta iniciativa. En definitiva, esta película +5 es una apuesta interesante para ver con hijos adolescentes. Quizá la parte dramatizada sea de inferior calidad a la fuerza de los testimonios que te tocan la fibra sensible en el buen sentido. A continuación, te pasamos algunos detalles a título informativo de esta cinta
apoyada y respaldada por Goya Producciones. Esta semana podría ser la de las pequeñas joyas, porque se estrena Ghost Light, por un lado, una película estadounidense que está muy bien, y por otro también se estrena un docudrama de bastante interés titulado Más 5. Se trata de una producción de Goya Producciones, dirigida por Luis Celagos y sobre todo por Pablo Moreno, al que recordamos por excelentes producciones como Poveda, sobre la vida de San Pedro Poveda, o por ejemplo Luz de Soledad, sobre la fundadora de la primera escuela de enfermería de España, Sor María de la Soledad Torres Acosta. El caso es que en esta ocasión nos ofrecen un docudrama también de interés, producido, como no podía ser de otra manera, por Goya Producciones. El productor de Goya Producciones es Andrés Garrigó, un cineasta que fue el primero en apostar por el cine religioso en España, o por lo menos en la España de los últimos años, y hay que decir que gracias a esa iniciativa pues se han ido uniendo otras productoras como Bosco Films, por ejemplo, o la productora de Juan Manuel Cotelo, Infinito más uno. El caso es que tenemos las declaraciones de Andrés Garrigó para la revista Misión que nos parecen bastante interesantes y jugosas. Dice: con nuestras películas ofrecemos una visión de los tesoros de la Iglesia que están por descubrir. En cada momento me apasionaba lo que tenía en las manos, pero mirado en retrospectiva, cuando hicimos El sudario de Oviedo nos dejó muy marcados. En los últimos años hemos pasado a hacer cosas de más envergadura, como películas de ficción. Acuérdense de Poveda, Luz de Soledad, Petra de San José y grandes reportajes tipo Guadalupe o incluso Fátima, que tenía un carácter profético que nos indica que la Virgen siguió trabajando después de esas apariciones. También dice este señor que cuando Fátima el Ministerio se estrenó en Colombia, a la gente le preguntaban ¿qué le ha parecido la película? Y un militar contestó: esta película hay que verla 6 veces para absorber todo su contenido, porque el nivel era muy alto y este señor pues lo apreciaba. El caso es que hablamos de una producción en la que aparece una veterana de lujo como Asunta Serna, una de las grandes actrices españolas de los últimos 40 años. El caso es que el argumento gira en torno a Juan, que se reúne en casa de Maite, interpretado por Asunta Serna, que reúne a un grupo de personas del mundo del cine con la idea de proponerles un proyecto ilusionante: rodar una película provida. Nada más y nada menos que provida. La iniciativa genera tensiones y en principio ni el productor, ni el director, ni el guionista parecen dispuestos a apuntarse al proyecto. Para darse una oportunidad deciden compartir 5 testimonios reales: una familia que acoja niños, otra que cuida de los hijos de otros, una fundación que ayuda a mujeres, una eurodiputada madre de 9 hijos y una familia con una hija enferma. ¿Serán capaces estas emotivas historias de vencer la resistencia de los indecisos? Por fin, una película valiente, una película provida, llega a España con mucha fuerza y no solo llega, sino que viene de España. No se la pierdan. Storyboard. El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Algunos cómics son capaces de atrapar al lector por su fuerza, por la fuerza de sus imágenes, y es que en esta ocasión las viñetas de este integral titulado Lock and Key son tan impactantes que no resulta necesario leer sus bocadillos porque las imágenes hablan por sí solas. Y ese ha sido el experimento, entre comillas, que he hecho, y es que se entiende absolutamente todo ese misterio que se esconde en esa mansión Key House, en Nueva Inglaterra, donde las llaves tienen muchísima importancia, como habrán imaginado, gracias seguramente a un guión que le da pistas a Gabriel Hernández, que traslada a los dibujos las instrucciones de Joe Hill, recordado por el aclamado bestseller El traje del muerto, en lo que parece un homenaje a Lovecraft, el rey del terror nihilista, junto a Clarke, el autor de 2001, Odisea del espacio y otras historias ambientadas en ese mundo. Es la primera vez que leyendo un cómic de terror he sentido miedo o esa sensación desasosegante propia de las mejores cintas de terror, como por ejemplo Sexto Sentido, El Orfanato o La Semilla del Diablo. Pues las imágenes y los giros argumentales están logrados y parecen reales como la vida misma. Te llegas a creer lo que estás viendo. Así que si quieres un relato sórdido, no puedes perderte Lock and Key, que consta de varias historias como Bienvenido a Lovecraft, Juegos Mentales o Corona de Sombras. Por otra parte, y tras varios proyectos fallidos de televisión y de cine, por fin Netflix creó la serie de televisión titulada Lock and Key, basada en este cómic, que ya va por su tercera temporada, que está teniendo bastante éxito y que está protagonizada por Dave Stanfield, Connor Jessup y Emilia Jones. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Hace unos pocos meses conmemorábamos la muerte de Joseph Conrad, autor de novelas de aventuras como Lorgin o El corazón de las tinieblas. Para hablar de ello contamos en nuestros micrófonos con la presencia del analista internacional y escritor Antonio Rubio Plo, que ha publicado un artículo sobre Conrad en la revista de Occidente. Buenas tardes, Víctor. Entre los filósofos favoritos de mi padre se encontraba Ortega y Gasset. ¿Qué se siente en poder publicar en esta prestigiosa revista? Sucedió que el secretario de la revista, que es un escritor bastante conocido, ¿no?, en ambientes culturales españoles, Juan Claudio de Ramón, y que también es colaborador de prensa y diplomático, pues me pidió esa posibilidad, ¿no? Me ofreció esa oportunidad, mejor dicho. Y yo le sugerí que uno de los temas a tratar bien podía ser el centenario de la muerte de este gran novelista inglés, pero de origen polaco, que fue Joseph Conrad. Bueno, en principio teníamos pensado hablar de uno de sus libros, una de sus novelas, que hay una novela muy especial que se titula En la línea de las sombras, si la memoria no me falla. Sí. Bueno, yo lo que he hecho en ese artículo que he escrito para la revista de Occidente y que apareció a finales del año pasado, ha sido, no diría una reseña, sino una reflexión sobre la novela La línea de sombra. Una novela de apenas un centenar de páginas que escribió en 1916 y que no es quizá de las más importantes. Las más importantes, todo el mundo citará siempre El corazón de las tinieblas, citará Lorgin, citará El agente secreto, Nostromo y otras muchas, ¿no?, que escribió a lo largo de casi 40 años de carrera, todas en inglés, aunque él no era nativo de Inglaterra, sino un polaco exiliado. Y La línea de sombra es una novela que para mí tiene incluso una alegoría, es un poco como una iniciación en el viaje de la vida, que en este caso concreto es el primer viaje que hace un capitán de un barco mercante. La verdad que las novelas de Joseph Conrad son bastante densas, bastante espesas y
para llegar a ellas tienes que ir poquito a poco, no se pueden leer de una sentada los capítulos porque normalmente requieren una reflexión. La línea de sombra es a la vez una novela autobiográfica y una alegoría. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Sí, autobiográfica porque una de las grandes aportaciones de Conrad a la literatura es su experiencia como marino. Fue marino durante aproximadamente unos 20 años en la Marina Mercante Británica y conoció sobre todo varios escenarios de mares, sobre todo los mares de la zona del sureste asiático, ¿no? Territorios que hoy son, lugares que son hoy, pues la actual Tailandia, Malasia, Vietnam, lo que es Indonesia, toda esa zona del sureste asiático la conocía muy bien y es precisamente el escenario de la línea de sombra. En un momento en que la navegación a vapor se estaba imponiendo, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero todavía quedaban algunos veleros que eran utilizados, ¿no? Y precisamente la línea de sombra cuenta su experiencia como capitán, pero también es una alegoría de la vida en el sentido de que hay un momento en que hay que iniciar una navegación. Todos la tenemos que iniciar. Sí. Pero vamos a ver cómo transcurre. Pues al principio pues da un poco de miedo, el miedo a lo desconocido, típico que todos podemos tener. Pero lo que nos está diciendo Conrad con esta novela es que hay que ir mar adentro, no podemos quedarnos en la orilla. Y de hecho la travesía del capitán, un hombre de mediana edad, que va aproximadamente desde Bangkok a Singapur, pues no será nada fácil. Hay un momento, y por eso el título, en que los marinos cruzan la llamada línea de sombra, ¿no? El límite hacia lo desconocido, Sí. porque allí puede llegar de un momento a otro, pues las tormentas, la inestabilidad, o incluso puede llegar otra cosa que para un barco de vela, como era el barco que aparece en esta novela, es muy molesto, lo que se llama la calma chicha, ¿no? No se navega, un calor abrasador, y se va poco menos que a la deriva, Sí. que es el caso contrario de las tormentas. Pero volver atrás no es posible, añorar un puerto y tal, pero hay que seguir hasta nuestro destino. Es lo mejor, ir siempre mar adentro. Sí, la verdad que esto también me ha recordado un poquito a la novela que acabamos de mencionar, El corazón de las tinieblas. Me ha recordado bastante esa atmósfera tan agobiante que los soldados sufren en un momento de la historia. Y dices que es una alegoría. ¿A qué te refieres exactamente? Pues me refiero a que es una alegoría de la vida humana, que llega un momento, que puede ser la mediana edad generalmente en la vida, en que uno tiene una serie de responsabilidades y tiene que seguir adelante, tiene que seguir la navegación, no perder el rumbo. Y después, como le pasa al capitán de este barco, un capitán cuyo nombre nunca aparece, es un capitán innominado, sin embargo los tripulantes sí aparecen con sus nombres, hay un poco de todo, gente menos experta que él, pero le brindarán su ayuda, otros en cambio serán más reticentes, en fin, hay que lidiar con todo en la vida, es alguna palabra, ¿no? Para poder llegar a puerto, ¿no? Y no quedarse en la estacada. La reflexión que hace es muy interesante. Yo tuve la suerte de escuchar tu artículo más que leerlo, porque lo escuché a través de una experiencia especial que habías creado de podcast, a través de una periodista que había hecho un análisis de tu artículo y lo habían tratado de reflejar. Y la verdad que es bastante interesante. En el artículo quiero recordar que también hace referencia a las adaptaciones cinematográficas. Yo, por ejemplo, por decirte algo, la de Lord Jim de los años 60, protagonizada por Peter O'Toole, me parece una novela bastante entretenida. Y luego hay otra versión que se hizo del Corazón de las Tinieblas, que la hizo Francis Ford Coppola, que es un muy buen guionista, como demostró en Patton, por ejemplo, o en El Padrino, pero en Apocalipsis Now hizo una parte también muy buena, que la primera parte de Apocalipsis Now, de la película en sí, tiene unos diálogos fabulosos, pero la densidad de Conrad la refleja. Lo que pasa que para captar el mensaje de Joseph Conrad y llevarlo a la pantalla es bastante complicado, es la sensación que yo tengo. Luego, por otro lado, me he leído El espía, y El espía
en realidad muchas veces los espías se pasan mucho tiempo casi viviendo una vida cotidiana, haciendo algo aparentemente normal, y la sensación de esa novela también se queda clara, pero da la sensación también que no llega a conectar con el lector. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, el espía no llega a conectar con el lector. No sé si tú ves alguna... ¿puedes comentarnos algo al respecto, con respecto a las adaptaciones que se han hecho? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en principio, con Conrad hay una confusión, porque al ser un autor de finales del siglo XIX y estar ambientados todas sus historias en escenarios exóticos, casi todos de Asia, pues es fácil que alguien piense, bueno, pues esto es como una especie de Julio Verne, aventuras, pero en esta aventura del barco, la línea de sombra, no vamos a encontrar ni piratas, no vamos a encontrar tesoros, no vamos a encontrar nada de eso, vamos a encontrar cosas muy corrientes, la tempestad, la calma, ir a la deriva, las enfermedades, que a veces pues no se pueden curar si tienes medicamentos suficientes o hay que esperar a llegar a un puerto, y en la convivencia entre los hombres, que de por sí es difícil en muchas ocasiones, pero más en una situación en un barco así. O sea, Conrad no es un novelista de aventuras, aunque los escenarios puedan ser de aventura. Lord Jim, por ejemplo, pues sí, de alguna forma pues tiene sus aventuras, sus luchas ahí, tiene una tribu en la zona de la actual Indonesia, pero también es un caso de novela psicológica, de alguien que busca una redención, de algo que hizo mal en el pasado, como fue el caso del marinero Jean, Sí. y a partir de ahí se produce, en este caso, una tragedia. Sí, sí. Y el caso que me dices tú del espía, no sé si el espía, claro, las traducciones varían, es lo mismo que el agente secreto. El agente secreto, sí. Sí, ¿es la historia del niño que lleva una bomba? Pues la verdad que ahora mismo no recuerdo. No lo recuerdas. No lo Hay una recuerdo. historia. Esta fue una colección de ABC que sacaron, por ejemplo, una muy buena edición, por lo menos a nivel de traducción, de, por ejemplo, Los puentes de Madison y esta del espía, de que yo era el agente secreto. Bueno, pues el agente secreto, que hay varias versiones cinematográficas, creo que hay una de Hitchcock de los años 30 aproximadamente, Sí. pero una más reciente. La historia es tremenda, ¿no? Porque la historia es tremenda, y aunque se llama La espía o el agente secreto, realmente es un caso de terrorismo, Sí. porque en la época de finales del 19 y principios del 20 eran frecuentes los atentados anarquistas, Sí. y Londres es un escenario de ellos, como también lo fueron otros lugares de Europa. Sí, aquí en Entonces, España el rey Alfonso XII, sí, creo recordar, se tiró encima de la reina para salvarle de un atentado terrorista, si no la memoria no me falla. en 1906 fue eso, ¿no? El día de su boda. Pero Sí. yendo al tema de la obra de Conrad, entonces, uno de los que piensa poner una bomba, ha recibido la orden de ese tipo y no quiere implicarse directamente, le va a encargar a su joven cuñado, que es un niño, un adolescente, que lleve un paquete a un sitio determinado de Londres. Pero ¿qué sucede? El niño se va entreteniendo porque ve una feria, porque ve por ahí varias cosas por el camino, y entonces la bomba que está programada estalla antes de tiempo, ¿no? Sí. Antes de llegar al objetivo. Dicen que está inspirado en un atentado anarquista que hubo a finales del siglo XIX contra los observatorios de Greenwich, que también a los anarquistas les estalló la bomba antes de tiempo, ¿no? Sí. Pero como ves es un tipo de obras, que de una gran densidad psicológica y de grandes interrogantes sobre el ser humano, Sí, que se plantean ahí. totalmente. Yo elegí La línea de sombra porque, más allá de estas cosas que te he contado ahí, ¿no? Y que estas novelas muy conocidas, Sí. pues es algo más suave, por así decirlo, ¿no? Es algo que nos enlaza con la vida cotidiana, que no seamos capellanes de barco. Pero sí, reconozco que es complejo. No sé si sabes que David Lean estuvo a punto de hacer una película sobre la novela Nostromo, que trata de una revolución en un país sudamericano, Sí. o centroamericano, mejor dicho. Sí. La película no se llevó a cabo. El guión era complejo, los actores había que buscarlos. Mientras tanto, el pobre David Lean, que era octogenario, se murió. Sí, sí.
Bueno, ya por último, entonces, creo que podemos establecer una gran diferencia entre Jack London, que vivió también de una manera similar en una parte por lo menos de su vida, lleno de miles de aventuras. Lo que pasa es que Jack London quizás capta perfectamente la esencia aventurera, y en cambio Joseph Conrad entiendo que es una visión de la aventura mucho más profunda y quizás más realista, o que se centra más en los sufrimientos que en la fantasía que de alguna manera desarrollaba Jack London, que lo veía con un espíritu como muy peliculero. Sí, pero ten en cuenta una cosa también. Ambos eligieron un estilo de vida muy distinto. Un día, con ya 40 años, un poco menos, sí, cumplidos, pues Conrad decidió casarse y tener una familia. Y se dedicó los últimos 30 años de su vida, que todavía vivió, pues a escribir, ¿no? Y a triunfar poco a poco. Se ganó la simpatía, por ejemplo, de un gran novelista angloamericano, Henry James, y otros aplaudieron pronto su obra, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar aquí, que la he leído en un sitio, me llamó mucho la atención, y tiene que ver con Chesterton. Evidentemente, Conrad no era una persona creyente, era católico a su origen polaco, pero no estaba muy centrado en cuestiones religiosas ni católico, practicante, aunque sí tuvo un entierro católico cuando murió. Pero se cuenta que Chesterton, que organizaba tertulias, y con gente que escribía novelas policíacas, detectives, alguna escribió Conrad, aunque ya digo que a su manera, ¿no? Pues quería invitar a Joseph Conrad a alguna de estas cosas, ¿no? Y Joseph Conrad murió antes de que eso sucediera. Y dicen que hay una carta de la mujer de Chesterton que está dirigida a la viuda de Conrad, ¿no? Lamentando un poco que no pudo suceder aquel encuentro, ¿no? No sé mucho de ese tema, he buscado más información, de momento no la he encontrado, pero es curioso. Bueno, la verdad que nos quedamos con esa anécdota, con la novela La línea de sombra, que prometo que me voy a leer por lo menos una parte, o voy a echarle una ojeada porque yo creo que es una buena opción, y además es una manera de hacer un homenaje a Joseph Conrad, que a lo mejor para algunos lectores desconocidos, y decir que fue amigo de H.G. Wells. Nos quedamos con esa... Sí, también. Conocía a muchos de los grandes de su tiempo, ¿no? Los grandes escritores de su tiempo. Pues muchísimas gracias, Antonio Rubio, por tu comentario y por tu aportación. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! Bob Trevino likes it. A Bob Trevino le gusta. Ese es el título de la película que vamos a hablar hoy. ¿Dónde? Pues en esta sección que somos los más apasionados, pero los más apasionados de Directo a las Estrellas, sobre Víctor Alvarado. Porque todos queremos ser como Víctor Alvarado. Hasta el propio Bob Trevino quiere ser como tú, Víctor. Ya os está hablando Antonio Peláez de Barceló desde Toronto, Canadá, donde... está saliendo el sol, todavía estamos con el fresquito. Si os quejáis de frío en España, veníos para acá, que no sube la temperatura de 4 o 5 grados, salvo algún día que se despista. Y bueno, pues eso, que estamos aquí en el planeta Radiocine, que es un planeta que está dentro de Toronto. Hay planetas que son así. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues, por supuesto, a hablaros de esta película que, pues la verdad que acabamos de ver, y... hay muchos aspectos muy interesantes del debut de la directora Tracy Lymon. Tracy, no Limón, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos en inglés. Tracy Lymon, dicho en español, ¿vale? Su primer largometraje. Tracy viene de hacer vídeos musicales, cortometrajes, bueno, ha trabajado bastante, pero lo que nos interesa, lo que conoceréis los que sois más fanáticos del cine y sobre todo de Linklater. ¿Quién no es fanático de Linklater? Linklater quiere ser como Víctor,
pero todos queremos ser también un poquito como Richard Linklater. Lo que pasa es que la canción saldría un poco más larga, ¿no? Todos queremos ser como Richard Linklater. No queda igual. Bueno, pues ella estuvo trabajando en la compañía de Linklater de Turfield Production después de salir de la Universidad de Texas en Austin. Os recuerdo, en Austin hay 2 cineastas buenísimos, ¿vale? Uno de ellos rara vez se le ven las ruedas de prensa y en Austin le puedes ver bailando con su mujer, ¿vale? Que es Terrence Malick, y otro, pues se le ve por todos lados, todo el mundo le adora, y es Richard Linklater. Pero Linklater también es un adorador de este cineasta de lo espiritual que es Terrence Malick. Y ojo, que no hablo de Terrence Malick por casualidad, porque es una referencia para muchísima gente, aunque parezca esquivo, un poco, pues quizá como si fuera iba a decir, mira, como un predicador, como el predicador de Clint Eastwood, como una persona lejana. Pero Bob Trevino es el protagonista, digamos, de nuestra sección de hoy, porque la directora de cortos que fueron premiados como Mixed Signals y Ghosted quiso dedicar esta película a Bob Lamont. ¿Quién es Bob Lamont? Pues Bob Lamont resulta que era un señor que tenía Facebook. Ahora Facebook es para los señores. Y ella, buscando reconectar con su padre, que no le cogía las llamadas, como se ve en la película, con el personaje que lleva la parte de la ficción de Barbie Ferreira, pues encuentra a este Bob, ¿no? Y cree que su padre le pide amistad y le empieza, como se ve en la película también, empieza a dar me gusta a las publicaciones que va haciendo ella. A partir de ahí surgió una amistad de 9 años. No es exactamente lo que se ve en la obra de ficción, lo que hubo en la realidad. Creo que la diferencia de años es mayor, hay detalles, pero ella quería, en agradecimiento, hacer un corto y que lo seleccionaran donde vivía Bob. Pero, amigo, le habían seleccionado otros cortos y este no lo seleccionaron. Es las cosas de los festivales de cine. Tracy, que dice que entre sus películas, recientemente ha comentado en una entrevista, entre sus películas favoritas está Welcome to the Dollhouse de Todd Solondz. Dios mío, eso es un horror, de verdad. Pero, bueno, cada uno puede tener sus gustos, ¿no? Eduardo Manos Tijeras y Pequeña Miss Sunshine. Es curioso que, bueno, recibió por esta película el premio del público en South by Southwest. También fue muy bien acogida por el público en el Festival de Valladolid, en la Seminci. Se va a estrenar la película en España por Contracorriente Films, 27 de junio, ¿vale? Pero digo que es curioso que nadie, que yo haya visto hasta ahora, le ha preguntado por las conexiones religiosas de la película. No es que Tracy haya estudiado con alguien tan místico, digamos, como, porque además es esquivo al mismo tiempo, como hemos dicho, como pueda ser Malick. Pero, desde luego, alguna influencia de Bob debe haber cuando la casa de John Leguizamo, que es el Bob Trevino de la película, está llena de imágenes religiosas de la Virgen. Su mujer lleva una cruz. Y es más, cómo afrontan un hecho muy doloroso en su vida, tiene una clarísima conexión con una visión espiritual. Y no solo eso, no solo ese primer hecho, por así decir, sino el segundo hecho. Y cómo termina la película es claramente vinculado a creencias religiosas. A partir de ahí, no es que sea una película religiosa, y ya digo, en absoluto se le ha preguntado a este director. A mí me recuerda a los que hayáis visto esa maravilla que hizo Juan Manuel Cotelo, que se llama El sudor de los ruiseñores, cuando su protagonista reza. Pues sí, hay gente que reza. En este caso, pues evidentemente lo que son las imágenes religiosas y la espiritualidad es parte de nuestra vida. Eso bien lo sabe Víctor. Barbie Ferreira, John Leguizamo son los protagonistas. La película es lo que se llama una feel good movie, una película como para sentirse bien, como para salir adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo es una feel bad movie, porque hay momentos en que lloras. Personalmente no me gusta que el personaje esté llorando cuando yo estoy llorando, pero hay un momento que evidentemente tiene que llorar. Hay muchos momentos de comedia, como por ejemplo cuando la protagonista cuenta pues toda la historia de su vida y ella dice, no, yo estoy bien, a una psicóloga, y la psicóloga termina llorando. Eso se ve en el tráiler. Es
unos pequeños detalles que hay ahí, pero de gran escritora, de autora, que es en el caso de Tracy. Se sigue de manera muy fluida, 1 hora 40 que se pasa casi en un suspiro, y lo que nos hubiera gustado pues es saber más de esos personajes, vivirlos más, pero desde luego se quedan dentro de nuestra vida y dentro de las propias relaciones familiares. Y no solo es que vengan a decir que la familia elegida, el chosen family que hay de un poema final maravilloso, que es un poema escrito por un poeta real, como se puede ver luego en los créditos. No solo la parte de la familia elegida, sino cómo las amistades dan también sentido a las relaciones familiares. Así que no os la perdáis. La película, curiosamente, yo pensaba, siendo una de este estilo, no es tanto como para aquí el gran cine independiente que hay, que es en Toronto, que es el cine del Festival de Toronto, el TIFF, pues está teniendo mucho éxito y está acudiendo muchas personas, lo cual viene a decirnos que los buenos valores, que los buenos sentimientos siempre están de moda. A Bob Trevino le gusta y a nosotros también, y nos gusta Víctor Alvarado, por supuesto. Un saludo, un abrazo desde el fresquito Toronto, pero luminoso, de vuestro Antonio Peláez Barceló. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.